Gente como usted no debería estar aquí, le dijo el gerente con desprecio, mientras la mujer, con ropas humildes y manos cansadas, solo pedía lo que era suyo. La fila del banco enmudeció, sintiendo la tensión en el aire. Esto sucedía en el corazón de Santa Fe, en la Ciudad de México, dentro de una lujosa sucursal del Banco Regional del Valle, un lugar donde los altos rascacielos de cristal reflejan el sol y donde la apariencia parece serlo todo. La arrogancia del gerente era palpable, un muro frío contra la humilde presencia de la mujer. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? El gerente, Ricardo Jiménez, sonreía con superioridad, creyendo tener el control total de la situación. Pero nadie en esa sucursal, absolutamente nadie, imaginaba quién era realmente esa mujer y la lección que estaba a punto de impartir. El aire acondicionado de la agencia bancaria en Santa Fe enfriaba la piel, pero la tensión la calentaba. Afuera, el caos de la Ciudad de México vibraba, pero adentro reinaba un silencio de lujo y poder, roto solo por el murmullo de los clientes adinerados. El olor a café caro y papel moneda impregnaba el mármol pulido del Banco Regional del Valle. Era un mundo aparte, diseñado para hacer sentir importantes a unos y pequeños a otros. Allí estaba Sofía Garza, formada pacientemente en la fila. No parecía pertenecer a ese lugar. Llevaba ropa sencilla, zapatos visiblemente gastados por largas caminatas y un rebozo desgastado que cubría sus hombros. Su rostro, maquillado para simular el cansancio de una jornada pesada, mostraba líneas de expresión que hablaban de trabajo duro. Sus manos, deliberadamente cubiertas de polvo fino, como si acabara de terminar una dura faena de limpieza. Sus ojos, sin embargo, eran agudos. Observaban todo con una calma que desentonaba con su aparente nerviosismo. Veía cómo trataban a los demás, la falsedad de las sonrisas, la rapidez con la que atendían a quien vestía un traje caro. Sofía Garza, con la sabiduría que solo da el esfuerzo, esperaba su turno con dignidad, aunque por dentro su corazón ardía con una misión. Finalmente llegó al mostrador. El cajero, un joven nervioso por el valor que ella solicitaba y sobre todo por su apariencia, titubeó. «Es una cantidad alta, señora. Necesito llamar al gerente». Sofía asintió con paciencia. Sabía que este era el primer filtro, la primera prueba de la cultura tóxica que había venido a investigar. El gerente, Ricardo Jiménez, se acercó pavoneándose. Su traje hecho a medida gritaba arrogancia, y su reloj brillando bajo las luces parecía un arma. A su lado, como una sombra burlona, venía Laura Méndez, la gerente asistente, con una sonrisa de superioridad pintada en los labios. Ricardo miró a Sofía de arriba abajo, con una mueca de asco apenas disimulada. «¿Cuál es el problema, señora?», dijo Ricardo, aunque su tono no buscaba resolver nada, sino intimidar. Sofía, con voz tranquila pero firme, explicó. «Buen día, señor. Solo necesito hacer un retiro. Es para dar el enganche de una casa para mi familia. Quería ver hasta dónde llegaría el desprecio de aquel hombre». Laura Méndez soltó una risita ahogada. Ricardo Jiménez la secundó con una carcajada abierta y cruel que hizo que varios clientes voltearan. «Señora, por favor, no nos haga perder el tiempo», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Gente como usted debería estar en un mercadito pidiendo fiado, no en un banco de este nivel queriendo sacar para una casa». La humillación fue pública, un golpe seco en el silencio de la agencia. Sofía mantuvo la compostura, aunque sus ojos reflejaron una tristeza profunda, no por ella, sino por lo que representaba ese trato, el clasismo en su forma más pura. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, queremos saber tu opinión». Ricardo, sintiéndose poderoso con la atención de los demás, tomó el comprobante de retiro y lo arrugó con desdén. Su indignación ya no era por el procedimiento, sino por la afrenta de tener a una mujer humilde ocupando su precioso tiempo. Para Sofía, el juego estaba en marcha. Cada segundo de ese trato era la confirmación de lo que ya sospechaba. La discriminación era una política no escrita promovida por la dirección de esa sucursal. Lo que estaba en juego en ese instante era mucho más que un simple retiro.
Era la prueba de que las 34 quejas de clientes por trato clasista y humillación eran totalmente fundadas. Sofía no podía simplemente irse. Necesitaba que la situación llegara a un punto crítico, que la actitud de Ricardo y Laura fuera grabada, no solo en la memoria de los presentes, sino en algún registro. La urgencia se intensificó con el movimiento de un joven cliente que, horrorizado por la escena, sacó discretamente su teléfono móvil. Este joven, un universitario emprendedor que solo esperaba en la fila, comenzó a grabar el incidente. Él sintió la indignación que el público objetivo también sentiría, comprendiendo que la dignidad de Sofía estaba en riesgo de ser pisoteada por completo. Ricardo, ajeno a la cámara discreta, alzó la voz. «Mire, señora, voy a ser claro. Usted no tiene cara de ser dueña de una cuenta con ese saldo. Esto huele a fraude. Si no se retira en los próximos 2 minutos, tendré que llamar a la seguridad y las cosas se pondrán serias. ¿Entiende la gravedad de lo que está haciéndonos perder el tiempo a todos?» En ese momento, el reloj en la pared de la agencia parecía acelerarse. La amenaza de Ricardo no era solo de expulsión, era de una humillación total y potencialmente de un enredo legal por fraude. La dignidad de Sofía, la justicia social que ella buscaba y el futuro de esa agencia bancaria dependían de lo que sucediera en esos contados instantes. Si ella cedía y se iba, Ricardo ganaría y las quejas seguirían sin castigo. Pero Sofía estaba allí para asegurar que la justicia prevaleciera, sin importar el costo de su dignidad temporal. Sofía, con una calma que exasperaba a Ricardo, se mantuvo firme en su posición. «Señor Jiménez, le pido por favor que verifique la cuenta. Está a mi nombre y el saldo es correcto. Yo solo exijo mi derecho como cliente de este banco». Esta respuesta, tan simple y basada en la ley, actuó como un detonante en la mente arrogante del gerente. Él interpretó su compostura como terquedad de una persona inferior. Ricardo se inclinó sobre el mostrador con una sonrisa burlona. «Su derecho», dice. «¿Sabe cuál es su derecho, señora? El de no hacerme perder el tiempo. ¿Cree que nací ayer? Una cuenta con ese saldo no la maneja alguien que viene vestida para limpiar mi oficina», dijo él, señalando sus ropas con un gesto de profundo asco. Laura Méndez, la asistente, asintió vigorosamente, riéndose entre dientes para aumentar la presión. La tensión subía, y las miradas de los otros clientes pasaban de la indiferencia al juicio. Sofía entonces deslizó sutilmente un papel doblado por debajo del cristal. «Aquí está mi identificación, señor. Simplemente verifique el número y podrá proceder». Ricardo, impaciente y furioso por la lentitud del drama, tomó el papel con un solo dedo, como si temiera contaminarse. Mientras él tecleaba el número en su terminal, su rostro se mantuvo rígido, esperando confirmar el fraude que ya había decidido. Pero el sistema no marcó fraude. De hecho, el sistema mostraba un saldo con muchos ceros, una cifra que era obscena para la cuenta de cualquier persona ordinaria. Ricardo frunció el ceño, confundido. El rostro de Sofía permaneció inmutable, observando la reacción del gerente. Esto es un error del sistema», balbuceó Ricardo. Su voz temblaba ligeramente al ver la cantidad, pero su orgullo le impedía retractarse. «Debe haber una confusión de números. Es imposible. Este tipo de cuentas solo pertenecen a la directiva ejecutiva, a dueños de grandes corporaciones, no a usted». En ese momento de duda de Ricardo, se creó un micro cliffhanger, manteniendo al público preguntándose qué haría ahora. Laura se acercó y miró la pantalla. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, pero inmediatamente se recompuso, negando la evidencia. «Es obvio que es una cuenta hackeada o robada, Ricardo. La señora ni siquiera sabe lo que es el capital social», dijo con desprecio, intentando reafirmar la narrativa del fraude para proteger su propia imagen. Sofía decidió empujar el límite. Con una voz que resonó por el lobby replicó: «Señor, con todo respeto, el dinero está ahí y no es robado. Mi familia necesita esta casa y yo no me iré sin el dinero. ¿O es que en este banco solo atienden a quien les parece bien a la vista?». La audacia de la pregunta hizo que el ambiente se cortara con un cuchillo. Ricardo perdió completamente la paciencia. Se sintió acorralado y su única salida era la fuerza bruta. Lleno de rabia y queriendo terminar con el show de una vez por todas, tomó la tarjeta bancaria de Sofía,
que estaba a la vista en el mostrador, y la cortó por la mitad con unas tijeras de escritorio, haciendo un sonido de corte que fue dramático. «Esto es fraude, tarjeta confiscada, seguridad. Saquen a esta mujer de aquí de inmediato», gritó, con el rostro enrojecido, mientras los dos guardias de seguridad se acercaban. El joven en la fila, que seguía grabando en secreto, sintió un escalofrío. Ella será arrestada antes de que pueda probar la verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Coméntalo. Queremos leerte. Pero nadie podía imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado, había una verdad que cambiaría todo, y el gerente arrogante estaba a punto de cavar su propia tumba. Los dos guardias de seguridad, corpulentos y con uniformes impecables, se acercaron a Sofía, sus pasos resonando en el mármol. Estaban a punto de tocarla, de ejecutar la orden de humillación del gerente. Ricardo Jiménez y Laura Méndez se cruzaron de brazos, disfrutando la victoria efímera, el momento en que la limpiadora sería puesta en su lugar. La agencia entera estaba en silencio, observando el inminente drama. Pero justo cuando uno de los guardias extendió su mano para tomar el brazo de Sofía, ella se irguió. Su postura cambió por completo. El cansancio desapareció de su rostro y sus ojos, antes humildes, brillaron con una autoridad innegable, con un fuego frío que congeló a los guardias en el acto. Su voz, antes suave y paciente, se elevó firme, resonando por todo el lobby, silenciando hasta el murmullo de las computadoras. «Quiten sus manos de mí, ahora mismo», ordenó Sofía. Su tono no era de una cliente molesta, sino de alguien acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida al instante. Los guardias se detuvieron confundidos por la súbita transformación. Ricardo y Laura se quedaron paralizados, pensando que la mujer se había vuelto loca. «Mi nombre es Sofía Garza», declaró ella, con la voz aún más fuerte, asegurándose de que el joven que grababa pudiera captar el nombre. «Y yo soy la nueva presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria de este Banco Regional del Valle. Ustedes no me van a echar de mi propio banco». La revelación cayó sobre la agencia como un rayo en un día soleado. El gerente Ricardo Jiménez y la asistente Laura Méndez palidecieron hasta el color del yeso. Sus rostros de triunfo se desmoronaron en una mezcla de terror y absoluta incredulidad. Pensaron que era un disparate, un último intento desesperado por evitar la expulsión. Sofía, sin embargo, no les dio tiempo de reaccionar. Sacó de un bolsillo interior de su humilde chaleco un segundo teléfono móvil, elegante y de alta gama, su verdadero teléfono de trabajo. Era la prueba concreta. Marcó un único número y puso el altavoz. «Necesito al jefe regional de seguridad. Ahora», dijo con una autoridad que no admitía réplica. En menos de 10 segundos, el teléfono personal de Ricardo, el que estaba sobre su escritorio, comenzó a sonar con una melodía estridente. El identificador de llamadas en la pantalla de Ricardo mostró las palabras que le rompieron el alma y el orgullo. «Dirección ejecutiva, llamada de emergencia». Sofía bajó su teléfono y miró directamente a Ricardo con una frialdad absoluta. «Conteste, señor Jiménez. Es el jefe de seguridad regional. Seguramente quiere saber por qué sus hombres están tocando a la dueña del banco. Si esta historia ya te atrapó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia». La humillación de los arrogantes estaba a punto de alcanzar su clímax. Ricardo Jiménez, con las manos temblándole visiblemente, miró el teléfono vibrando sobre el escritorio como si fuera una serpiente venenosa. El miedo lo había paralizado por completo. Su traje caro y su reloj lujoso no podían protegerlo de esta verdad inesperada. Finalmente, tragó saliva y atendió, balbuceando un «bueno». «¿Gerencia Jiménez?». Su voz, antes fuerte y dominante, se había convertido en un chillido patético. Del otro lado de la línea se escuchó una voz grave y urgente, lo suficientemente alta para que Sofía pudiera escuchar. El jefe de seguridad regional preguntó de forma directa y con una furia contenida: «¿Por qué demonios recibo una alerta de emergencia de su sucursal? Me informan que están a punto de desalojar a la señora Sofía Garza. ¿Sabe usted quién es la señora Garza?». Ricardo no pudo responder. Solo se escuchó un débil gemido de su parte. Sofía tomó la palabra sin tocar el teléfono de Ricardo.
Se dirigió a los dos guardias, que seguían en estado de shock, sin saber a quién obedecer. Ustedes dos, esperen afuera del lobby. No tienen la culpa de la mala dirección. Vayan. Estarán bajo revisión, no despedidos de momento. Los guardias, aliviados, se retiraron inmediatamente, dejando a Ricardo y Laura completamente expuestos. Entonces, Sofía se giró hacia Ricardo y Laura con la mirada de un juez. Yo vine aquí por 34 quejas de discriminación y clasismo contra ustedes dos en los últimos 6 meses. Quejas que ignoré hasta que decidí ver con mis propios ojos. Acaban de darme la prueba final. Usted, señor Jiménez, cortó mi tarjeta y usted, señora Méndez, se rió de la supuesta limpiadora que pedía dinero para su familia. El ambiente se volvió denso, y los otros clientes, antes observadores silenciosos, comenzaron a murmurar, ahora a favor de Sofía. El joven que filmaba sonrió con satisfacción. La justicia estaba a punto de servirse fría y públicamente, con un ritmo dramático y veloz. Están despedidos por causa justa, y les aseguro que su reputación en el sector financiero de la Ciudad de México se ha terminado, justo aquí y ahora, decretó Sofía, su voz tajante. Ahora recojan sus efectos personales de la oficina. Quiero que salgan escoltados para que todos vean cómo se trata a quienes abusan de su posición. Seguridad, acompáñelos hasta la calle. Laura Méndez se echó a llorar de forma histérica, su maquillaje impecable manchándose con las lágrimas. Ricardo intentó argumentar, suplicar, pero las palabras no le salían. El poder que había ostentado minutos antes se había evaporado. Fueron conducidos a la salida, obligados a pasar frente a la fila de clientes que los observaba con desprecio, experimentando la humillación que ellos mismos habían infligido. El clímax había llegado con una explosión de justicia. Ricardo y Laura fueron escoltados hacia la salida, sus pasos llenos de vergüenza, mientras los clientes en el lobby comenzaban a aplaudir tímidamente, un sonido que pronto se hizo fuerte y vibrante. Era el aplauso de la justicia social, el reconocimiento de la dignidad recuperada. Sofía, aún con sus ropas de trabajo humilde, se veía más poderosa que nunca, la verdadera dueña del lugar y de la situación. Ella se dirigió a la multitud con una sonrisa cálida y genuina. Primero, se acercó al joven que había grabado todo. Gracias, joven. Su valentía es la que necesitamos para cambiar las cosas. Por favor, muestre a todos cómo debe ser la justicia, le dijo, validando el acto del joven y transformando el video en un instrumento de cambio. Él asintió, conmovido, sintiéndose parte de algo importante. Sofía luego se dirigió a los empleados restantes con un tono más suave pero firme. Les anunció un cambio inmediato en la cultura del banco, prometiendo cero tolerancia al clasismo y la discriminación. En el Banco Regional del Valle, la verdadera riqueza de nuestros clientes no se mide por el traje que visten, sino por la honestidad con la que trabajan. Traten a todos, desde el que limpia hasta el que invierte millones, con el mismo respeto, les instruyó. El desquite no fue material, fue moral. La recompensa de Sofía fue la restauración de la justicia y el respeto que le fue negado a ella y a muchos otros. Ella no regresó a su oficina de CEO para disfrutar del lujo, sino que regresó a la fila, canceló la solicitud de retiro de la gran cantidad de dinero que era solo un pretexto, y en su lugar pidió una humilde taza de café, pagándola con el dinero que llevaba en el bolsillo. En ese día, todos en la agencia aprendieron una verdad inmutable, que la verdadera riqueza no está en lo que uno muestra, ni en la tela de su ropa, sino en el carácter que se tiene y en la humildad con la que se trata a los demás. La arrogancia es el disfraz que la gente pequeña usa para ocultar su mediocridad, y el poder más grande es el que se ejerce con decencia. La humildad es un disfraz que los soberbios jamás consiguen ver. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia de justicia y humildad? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en los valores importantes, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de que el respeto no tiene precio.